Bienvenidos al Hilo Negro, una propuesta periodística sobre los grandes temas de actualidad. Aquí le propongo ir jalando la madeja hasta dar precisamente con el hilo negro. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones y tenemos un invitado de lujo, la verdad. Con mucho cariño recibimos al doctor Lorenzo Meyer, un reputado historiador, académico, politólogo, analista y también periodista. Muchas gracias por acompañarnos y antes de entrar al tema, le invito a ver una cápsula para ubicar a nuestro invitado. Lorenzo Meyer Cosío nació en la Ciudad de México en 1942. Es egresado del Colegio de México, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado en Relaciones Internacionales. Posteriormente, realizó estudios de postdoctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago. El doctor Meyer es una de las voces analíticas más respetadas de nuestro país. Su reflexión se ha centrado en cuestionar las formas autoritarias del poder y en apuntalar los procesos de democratización. Desde hace más de 30 años, el doctor Meyer ha incursionado en los medios. Ha sido articulista de opinión en los diarios Excelsior, Reforma y actualmente en El Universal. Desde 1999 participa en el programa de análisis político Primer Plano de Canal 11 y desde hace varios años colabora en los espacios de radio, internet y televisión de Carmen Aristegui. Sus columnas se reproducen en más de 15 periódicos estatales. Ha sido profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México por más de 40 años. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM hasta 2019. Actualmente es profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, querido Lorenzo Meyer, sabes el cariño y admiración que te guardo y para mí es un honor poder tener esta conversación contigo. De entrada te pregunto, ¿qué es lo que está en juego para ti en esta elección 2024? Bueno, de una manera rápida, lo que está en juego es la continuación de un evento realmente histórico, de importancia política de primer orden. Está en la elección en juego la continuidad de un esfuerzo por modificar el régimen político que México se dio y sufrió después de la posrevolución mexicana, en donde se asentó un sistema político que tiene todas, o tuvo todas las características de un sistema autoritario. Es el México de los 1950, 60, 80, es citado con frecuencia por los académicos internacionales como un ejemplo, uno de los varios ejemplos clásicos de sistema autoritario. Es decir, un sistema que no es una dictadura, no es totalitario, pero tampoco es democrático. Su característica principal fue un pluralismo político limitado. Bueno, pues eso es lo que está cambiando lentamente, pero está cambiando y con la elección de un candidato de oposición, de izquierda, y una elección más o menos aceptable donde no hubo muchos fraudes ni cambiaron la dirección de los votos, logró la presidencia Andrés Manuel López Obrador e inició este cambio pacífico, lento de régimen. Entonces lo que está en juego es eso, la continuación o el acabarse el experimento y nos quedaríamos otra vez con una cosa muy ambigua y volveríamos hacia atrás. Muy bien, continuidad, discontinuidad son los entretelones de este proceso electoral. Ahora, Lorenzo, llama la atención la tirantez con la que se ha desarrollado esto. Hay otros procesos electorales que también han sido muy rudos,
pero esta agresividad verbal, esta guerra sucia, la utilización de granjas, de bots, de manipulaciones por los grandes medios de comunicación tradicional, desacreditación de las grandes figuras que están en juego, la narcopresidencia, como se le ha querido plantear. Es un proceso de violencia. Estamos a unas cuantas semanas y muchos dicen que viene lo peor. ¿Qué opinas de este proceso particularmente violento? Bueno, yo sería menos pesimista, porque la opción sería la violencia física, que hemos tenido ya ejemplos históricos muy claros nosotros, pero sobre todo el resto de América Latina. Mientras la violencia sea verbal, y vaya que sí lo es, me parece que es una forma de sacar la presión, sobre todo de la oposición, de la derecha, que se siente que le pasó una planadora por encima y que quiere volver a recuperar lo central del régimen que entró en crisis hace tiempo y que yo creo que ya no va a volver. Pero entonces la guerra sucia es una fórmula que yo creo que tuvo su inauguración y con mucho éxito en Estados Unidos. El ser no particularmente propositivo, sino destruir al adversario con base en exageraciones, mentiras, distorsionar al adversario y con rudeza, con mucha dureza. Y eso lo estamos viendo en México, pero podía esto llevar, por ejemplo, los ejemplos están a la vista, cómo se acabó con Dilma Rousseff, cómo se han acabado con gobiernos de izquierda en el resto de América Latina. Son golpes de Estado blandos y eso no ha tenido lugar aquí, aunque pudiera ser. Por lo tanto, de las opciones, esta es la menos mala. Muy bien, Lorenzo. Muchos analistas plantean que mientras Claudia Sheinbaum exhibe una continuidad, ¿no?, una segunda fase, un segundo piso, como quiera llamarle, plantean también que del lado de la oposición no hay un proyecto cuajado, hay ideas sueltas, a veces contradictorias. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión? Una oposición que es particularmente agresiva, contestataria, etcétera, pero no tiene una propuesta propia. Yo creo que sí tiene la propuesta, pero la esconde por falta de legitimidad. Claro que la oposición tiene como propuesta rehacer el sistema que le dio muy buenos resultados a los intereses que defiende la derecha durante muchos años, es decir, volver quizá de una manera distinta, pero volver al statu quo ante, pero no puede decirlo. ¿Cómo va a presentarse ante el electorado mexicano y ante el mundo diciendo, miren, lo que yo quiero es volver al sistema autoritario que con tan buenos resultados administró el PRI durante decenios y que permitieron la creación de una economía que creció durante un tiempo al 6% anual y que era predecible, era muy predecible. Y sobre todo un sistema en donde las estructuras sociales estaban bien claras. Los de abajo, abajo. Nada de primero los pobres ni cosas por el estilo. Luego una clase media más o menos conformista y una clase alta que estaba compuesta por
la élite política y la élite económica, y que prosperaba sin sobresaltos. Ese es el proyecto de la oposición, no lo puede decir. Por lo tanto, ¿qué hace? Bueno, pues pegar de gritos, insultos, violencia verbal, pero sí tiene un proyecto. Y yo creo que todos lo sabemos. Muy bien, Lorenzo. Antes de concluir este primer bloque, me gustaría preguntarte sobre cómo evalúas el ánimo ciudadano. Una ciudadanía que ha madurado, que es más consciente de sus derechos, con mayores expectativas, demandantes, con la aspiración de un cambio real, con la renovación y conducción del país. ¿Cómo evalúas hoy la ciudadanía? ¿Cómo evaluar a la ciudadanía? Esa ciudadanía mexicana viene básicamente de tener una actitud propia del súbdito, una cultura política del súbdito que es herencia colonial y que se mantuvo durante el porfiriato, volvió a tener esa solidez que tenía durante la colonia, que la revolución trató de modificar en algo sí se modificó, pero con la Pax priista se volvió a consolidar, y lo que se está experimentando en México ahora es el surgimiento de una conciencia ciudadana. Espero que esto, que todavía necesita madurar, sea un buen principio de futuro, pero no estamos seguros de que lo dejen madurar a esa ciudadanía que en tu pregunta englobas a toda la ciudadanía. Yo creo que hay muchos que siguen teniendo una actitud, una visión, un conformismo como el del pasado. No sé cuántos realmente de nuestros conciudadanos ya se consideren ciudadanos y dispuestos a ver, analizar, criticar a la política cotidiana y a exigir sus derechos y a ejercerlos y a movilizarse en caso de que vean coartados o en peligro estos derechos. Pero de que está cambiando, sí está cambiando. La cultura cívica mexicana está adquiriendo el tono de la cultura propia de un ciudadano. Muy bien, Lorenzo, pues vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando con el doctor Lorenzo Meyer y el tema son precisamente sus impresiones sobre el proceso electoral 2024. En un momento más regresamos. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Meyer. Nos ha comentado en el segmento anterior sobre lo que está en juego en este proceso electoral. Lo que está en juego es la continuidad o no de un proyecto iniciado en 2018 llamado Cuarta T. Otro aspecto importante es sobre el tema de la violencia. Mientras esta violencia no pase de lo verbal o de lo simbólico, todo está bien, pero ojo, atención. En otros países, incluso Estados Unidos, que me gustaría ver después, hay una tentación y vulnerabilidades. Y el tema, sobre todo, el de la ciudadanía, una ciudadanía segmentada, como quieran, pero con una mayor madurez, más politizada, podríamos decir. Tenemos un proceso electoral muy amplio, no solamente la presidencia, son 20,000 cargos que están en juego, son 1,800 presidentes municipales, 128 senadurías, son 500 diputaciones, o sea, es un proceso gigantesco. La aspiración de un plan C, es decir, una mayoría calificada en el Congreso, podría ser muy bueno para el triunfador o la triunfadora, pero a lo mejor no muy bueno para la democracia. ¿Cuál es su opinión, doctor Meyer?
Exactamente esa. En este momento, con una huelga en el Congreso por parte de la oposición y de decir, no aprobamos nada, no vamos a dejar que se modifique nada el marco legal. Bueno, lo lograron porque Morena y sus aliados no tienen el número suficiente de votos para hacer pasar sus grandes reformas, que ya se pasaron unas, pero quedaron pendientes otras. Entonces, lo que está proponiendo Morena desde su óptica es vamos a tomar con nuestros aliados una mayoría calificada para poder seguir adelante los cambios que se necesitan. Y sí se necesitan cambios, porque recordemos, estamos en un proceso histórico de cambio de régimen, de las reglas básicas del juego político. Y se trata de devolverle al gobierno, al Estado, una fuerza que se le quitó en el pasado inmediato y se necesita para enfrentar la forma como se distribuyen los bienes de esta sociedad, que es la forma que propuso el neoliberalismo y que tanto se siguió al pie de la letra. Entonces, hay que modificar esa estructura neoliberal. No tenemos en el horizonte socialismo o comunismo, como señala la oposición. Todavía ayer oía a una persona en un sitio público, bueno, en la recepción de alguien que tenía yo que ver, decir que esto iba al comunismo, etcétera. Pero tampoco es recomendable un dominio total del Congreso. Sí se necesita la oposición, sí es necesaria, pero no una oposición que paralice, como es el caso ahora, sino una oposición que esté dispuesta a la negociación, que dé sus razones por qué se opone a tal cosa o propone tal modificación. Muy bien. No es buena idea la de un plan C en donde se domine por completo al Congreso y se vuelva en cierto sentido a las prácticas del viejo régimen en ese campo. Celebro esa respuesta, doctor Meyer. ¿Cómo ves a los órganos electorales, al IEM, a los OPLES, a los tribunales? Y mira, te estoy hablando desde el Estado de México, donde aquí se cuecen habas muy fuertes al respecto. Ya lo veo, he leído tus trabajos sobre el tema y sí, es una maquinaria que en principio es la mar de interesante y de buena. Le quitó a la Secretaría de Gobernación el control de la elección, que eran elecciones sin contenido, no tenían sentido, se llevaban a cabo todo el tiempo según el calendario, pero carecían de contenido, porque no había realmente un juego de los diferentes intereses políticos y sociales en donde el voto diera la legitimidad a ciertas políticas y no a otras. Bueno, entonces ahora ya tenemos una estructura especializada, pero empezó mal, porque era más forma que contenido. Se parecía desde afuera a una organización neutral, profesional, a un servicio de carrera con jefaturas realmente neutrales. Pero no fue así. Se sesgó desde el principio y no podía ser de otra manera, no podíamos esperar milagros. Se tiene que ir con el tiempo haciendo más, más profesional ese aparato. Ahorita
grande, cuesta mucho, los organismos de cada estado, las OPLES, pueden ser innecesarios, pero sí se necesita ese organismo. No queremos como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en la última elección norteamericana? ¿Cuándo se supo que había ganado Biden? Cuando la prensa lo dijo, porque no hay ninguna estructura que lo legitime oficialmente. Bueno, no queremos eso. Pero Hablando queremos... hablando de Estados Unidos, mi querido Lorenzo, tú en algún momento afirmaste que México no está aislado. Las elecciones que hay, sobre todo en, no sé, en Argentina o el proceso ecuatoriano, peruano, pero particularmente Estados Unidos, que ya no son aquellas elecciones sólidas, sino más bien pareciera ser que el tiempo las ha erosionado y que están en un momento de vulnerabilidad. ¿Cómo las elecciones en Estados Unidos podrían afectar nuestro proceso democrático en México? Bueno, esa es una pregunta que requiere muchos asegúnes, pero de manera así muy rápida, si Trump y el trumpismo, porque no es Trump, es una corriente de ciudadanos blancos en Estados Unidos que, para decirlo rápido, simplemente no consideran que los no blancos sean sus iguales y que hacer elecciones enteramente libres y limpias ya no es garantía para ese grupo que tradicionalmente ha detentado el poder por la vía de la piel, pero que ahora está todo en apoyo a Trump, y Trump pone en duda la validez de las elecciones, cosa que no había ocurrido. Si eso triunfa en Estados Unidos, vaya que sí puede tener reverberaciones que nos afecten a nosotros, porque nosotros estamos en el proceso contrario de un sistema no democrático. Vamos poco a poco construyendo uno cada vez más democrático, pero Estados Unidos pasa de ser el ejemplo de democracia a degradarse cada vez más, a invadir el Capitolio una horda de este tipo de personas que consideran que no son sus iguales todos los que están en Estados Unidos, que los afroamericanos, los latinos y todo ese mundo debía de ser descontado. Así que puede afectarnos porque viene en sentido contrario a donde nosotros vamos. Muy bien, Lorenzo, ya estamos llegando en la recta final. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu pronóstico en este proceso en donde las encuestas plantean una clara ventaja hacia Claudia Sheinbaum? Sin embargo, las cosas no están del todo claras, como dirían los clásicos en los deportes. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Cuál es tu pronóstico, Lorenzo? Soy muy cuidadoso en esto, pero las encuestas nos dicen que hay una candidatura puntera, clarísima. El punto difícil es el Poder Judicial, que sigue siendo algo que se creó, echó raíces en el sistema pasado y que sigue siendo más o menos el mismo, y que ahora se opone a que el cambio de régimen siga adelante. Si las elecciones son impugnadas, si se encuentra desde el lado de la oposición una buena acogida por parte de los jueces del proceso, y se pone en duda el resultado en México, ahí vamos a tener un problema bien serio, porque la izquierda va a movilizarse, la derecha se va a atrincherar en las partes legales, y las elecciones, en vez de resolver un empate o una victoria de alguien, va a
impugnar todo el proceso y puede ser bastante desagradable lo que venga. Yo espero que la derecha sea madura y piense que es más lo que tiene que perder que aceptar la consolidación de este sistema en donde finalmente las elecciones puedan seguir siendo la manera pacífica de resolver el inevitable conflicto político, pero tengo mis dudas. Espero que todo salga bien. Nosotros también, querido Lorenzo, esperemos que todo salga bien, que gane la democracia y que gane el que tenga mayor número de votos y que en verdad podamos disfrutar y este reacomodo del poder, que es lo que está en juego, que en el fondo es el reacomodo de la gobernanza, de la gobernabilidad de este país. Lorenzo, en verdad es un honor tenerte aquí en el sistema mexiquense de medios públicos. La conversación me hace pensar en que la importancia realmente de una cultura política más madura, una cultura política de la lealtad. No tenemos lealtad política aún, y eso creo que es un trabajo cultural que medios, intelectuales, personas con mucha sabiduría como tú, tenemos como reto hacia futuro. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Te envío un abrazo muy fraternal desde Metepec y ya estaremos molestándote para seguir conversando sobre estos temas. Por lo tanto, yo les agradezco su... ¿Sí, Lorenzo? Fue un gusto para mí y sí, la virtud política que se internalice en la ciudadanía, ese sería un buen resultado final de todo este proceso tan contradictorio y difícil. Pues muy bien, muchas gracias. Soy Bernardo Barranco. Le espero la próxima semana en El Hilo Negro.